país completo, muy pequeño, y nos ha puesto un poco el desafío de qué hacer, para dónde ir. ¿Cómo es viajar por Kosovo en 2026 con autocaravana? Ya que estamos acá, disfrutemos este paisaje congelado. Hace unos días entramos por primera vez al país más joven de Europa con nuestro motorhome. Estamos en Kosovo, señoras y señores, la frontera más fácil que atravesamos en la vida. Luego de las primeras impresiones y hasta alguna conversación algo incómoda con sus habitantes, Maradona. Not recognize my country. What? Argentina. hoy nos vas a acompañar a recorrer rutas y conocer la ciudad más importante de todo Kosovo. Vos pones Kosovo en internet y te aparece. Y te aparece esta foto. Y está el ida y vuelta ese de que van discutiendo de que el vendedor tira sus mejores frases aunque no las entiendas, pero Mientras te mostramos sin filtros cómo es nuestra rutina de vida viajera por otro país peculiar de los Balcanes. estas son las medias de Yara de salir de tren. Mentira, son las tuyas, no me vas a... Duras, un olor. ¡Cuánta pila que te levantaste hoy! Un nuevo día en el planeta Tierra y este que nos encuentra en Kosovo. Todavía no puedo creer que hace un par de días cruzamos la frontera hacia acá y estamos conociendo un país completamente nuevo, un país muy chiquito, así que no creo que el recorrido dure mucho. Y un país que está así como pujando, como creciendo. Miren el lugar donde nos levantamos. Vemos acá a la vaquita, está bastante nublado y un lindo río que sería mucho más lindo si no hubiera tanta basura, porque este es otro de los países aquí en Europa donde es doloroso, es súper triste la cantidad de basura que hay. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito, a desayunar algo y salir a conocer, porque estamos cerca de una de las ciudades, estamos cerca de la ciudad más importante que hay acá en todo el país, y no es la capital de Kosovo. Ingresando por lo que es el parque de una de las ciudades más importantes, que si vos tenés que conocer Kosovo en una mirada, y no hay mucho más que darle, porque es tan chiquito que es diminuto, es como la provincia de Tucumán, o la mitad de la provincia de Creo Tucumán. que de Argentina es la mitad de la provincia de Tucumán, y para tener una referencia en España sería igual a la provincia de Navarra. Realmente es un país completo, muy pequeño, y nos ha puesto un poco el desafío de qué hacer, para dónde ir. Por eso vinimos a Prizren, que es como la representación más gráfica, según dicen, de lo que es este país. Y vamos a darle una miradita mientras le buscamos comida al perro, que es como prácticamente misión imposible en este país. Sí, como que no se consigue. Ya vamos como 5 supermercados buscándole comida de Tore y nada, no venimos con suerte. Vamos a ver si acá la encontramos. Apenas vamos entrando, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que allá, en lo que vendría a ser una especie de parada de colectivo, dice Prizren, Albania. Y es que más del 90% de la población en Kosovo se considera albanesa. Si bien el país tiene esa tendencia a considerarse parte o estar íntimamente relacionado con Albania por la historia de los Balcanes, por el lío político que hay todavía con Serbia, que no reconoce la independencia del país en 2008, es que Kosovo prefiere seguir planteando su independencia y no asociarse a ningún país vecino. La segunda cosa que me llama la atención es que encontramos una bandera de Turquía. Porque esta es una ciudad cosmopolita, es una ciudad de muchas influencias, donde el turco es uno de los idiomas oficiales.
Eso me ha llamado la atención. Hay mucha influencia y ya de entrada lo estamos viendo. Lo que nos da la bienvenida a la ciudad, podríamos decir, es una mezquita ahí ubicada, muy bonita, a orillas del río. Y este árbol, que miren qué tremendo tronco que tiene. O sea, usemos a Guillo de referencia para que puedan tomar dimensión de este árbol. Es un plátano que se dice que tiene como 450 años. Un anciano. Es muy raro que en el medio del cerro, de la montaña, dejaron solamente esta estructura que es una puerta. ¿Qué dice el cartel? Que es una puerta tradicional, pero qué sé yo, o sea, no me dice mucho. Una puerta tradicional. Kosovo. Cuando entramos a Kosovo hace unos días, me acuerdo que venía con la expectativa de un país nuevo, frontera nueva, y fue ser ilusa esa expectativa. Sí. Porque ya con lo que vamos conociendo de los Balcanes, yo creo que deberían hermanarse. es una gran región que desde diferentes puntos de vista, diferentes fechas de independencia o demás, están completamente enlazadas y uno los va caminando, se va metiendo y siempre las ciudades más bonitas si son super mega archi parecidas, los puntos turísticos son totalmente hermanos que se recontrapelearon de tantos años de vivir juntos y no se reconocen como tal. Ya estamos entrando a lo que es el centro, lo que es el lugar más histórico y a la vez turístico del lugar. Como que desde que pisamos los Balcanes seguimos viendo el mismo tipo de construcción, hay variaciones en la historia de cuándo se independizó cada país, cuántas guerras, si fueron más cercanas o más lejanas, pero en sí la gran, vamos a decir, huella que dejó el Imperio Otomano durante 500 años de ocupación acá está en toda la región. Entonces fue un poco iluso, me parece, de mi parte sobre todo, que tenía mucha expectativa de cruzar la frontera, que iba a haber algo diferente. Y en realidad es una mirada... Es otra perspectiva de la misma historia. En lo bueno y en lo malo, ¿no? Sí. Porque como hospitalarios, sonrientes, lindos, también la mugre que se puede ver, el no cuidado, qué sé yo, de sus bellezas naturales y demás, se repite lugar tras lugar que vamos. Sí, así país que, tras país. qué sé yo. Y en el corto tiempo que les fui contando esto, ya tenemos lo que es uno de los lugares más históricos, la mezquita más importante. Ahora anda a chusmearla por Yo quiero adentro. ir a verla, vamos, acompáñenme. Yo tengo el perro, no puedo sumarme Sí, mucho. yo sé, por eso. Vamos a ver si me puedo... si puedo entrar, no tengo pañuelo. Ah, tengo este. Vamos a improvisar algo. El Bueno, pañuelo, como acordate, normas. Yari. Sí, como normas. Las mujeres no pueden entrar con el pelo suelto, tienen que estar completamente tapados, sin zapatos, sin hablar y sin celular, obviamente. Así tapamos. Soy horrible para esto, chicos. Como que no quiero quedar tan pañuelo en la cabeza y termino quedando pañuelo en la cabeza. Ahí está, ya fue, entramos así. Me gusta entrar en las mezquitas porque, aunque no soy musulmana ni comprendo cada detalle de su simbología, en el ritual de descalzarme y cubrir mi cabello, encuentro una manera de poder conectar con otra forma de entender la vida. Es en estos momentos donde el significado literal del rito o las cosas que veo pasan a un segundo plano. Es hermoso cómo está despintado todo. Y es solo la mera experiencia de lo que percibo lo que cobra importancia. Para mí las mezquitas son recintos tranquilos, de intención y meditación, y son tan potentes que hasta los visitantes y curiosos podemos llevarnos aprendizajes. Y enseguida salimos de la mezquita y nos encontramos en el medio del mercado, de la zona comercial, del laberinto de callecitas. La verdad que está bastante prolijo, está muy muy lindo. De las cosas más curiosas de ver en este país son las estatuas de los héroes, que no
están ni de sable ni a caballo, sino que este tipo, por ejemplo, falleció en 1998. O sea, son los héroes modernos que formaron el país más joven del planeta. Como en otros sitios de los Balcanes, vemos que acá también publican los fallecidos en un cartel público. Y esto es como estar en una cueva del Perú. O sea, donde ves pilas y pilas de huesos, acá puedes ver pilas y pilas de chinches de la gente que va falleciendo. Es algo muy loco. Como un recordatorio que estamos vivos por poco tiempo. Estamos ante la mejor postal de Prizren. La mejor postal de Prizren, y vos pones Kosovo en internet y te aparece. Y te aparece esta foto, sí. claro, sí, se nota. O sea, tenés todo, tenés la mezquita, el humito todo saliendo de la cocina, el puente otomano característico. El río y la montaña de aquel lado, ¿no? Total. Sí, es la ciudad más turística, es la ciudad, vamos a decir, cultural, la que ubica mundialmente a Kosovo en el resto del mundo. Porque aquí todos los agostos se hace un festival de cine donde viene gente de todos lados y se proyectan las películas, así por ejemplo en la muralla de la fortaleza y en un par de lugares así públicos. Entonces se reúne la gente en la calle compartiendo esta parte cultural. Buscando la comida para el perro, todavía no la encontramos, nos recorrimos media ciudad, pero hemos llegado a la parte más turca. Y si me quieren vender lo turístico, no es eso, sino el bazar y más que nada telas. Lo que es todo lo... Hola. Hola, Mercendetie. Es simpática la gente. Bueno, nada, acá es la parte más comercial, se venden telas, se vende de todo, pero sobre todo retacerías, como sí. textil, alfombras. Y es donde el ciudadano, vamos a decir, el común viene a comprar. Acá no es turístico, nada. Hay mucha oferta de cosa textil, ¿no? Sábanas, todo eso, pero me sorprendió, miren estos vestidos. O sea, miren el detalle que tiene, toda la cantidad de volados me llama completamente la atención. Y este tipo de trabajo, ¿no? Que ya es como muy característico de esta zona de Kosovo. Miren, ese chaleco es espectacular. Es el tipo de vestido que se usan en las fiestas, ¿no? O sea, una mujer se va a casar y usa esto. Es muy loco. Las costumbres, las formas, esto que decíamos, ¿no? De las tradiciones que todavía se siguen manteniendo. Eso no lo habíamos visto hasta ahora en ningún otro país de los Balcanes. Es algo muy aquí particular de Kosovo. Estos, que son los más baratos, 3 euros cada uno. ¿3 euros? 3 euros nada más. Estos, que están un poquito más terminados, salen 8 cada uno. Pero es mucho más grueso esto. Me sorprende la cantidad de actividad que puede haber en una feria un lunes. Estamos muy en lunes y está el ida y vuelta ese de que van discutiendo, de que el vendedor tira sus mejores frases, aunque no las entiendas, pero lo ves ejercitando. Y en el no es tono, como ¿no? que la tira así nomás, viste, como mira la mercadería, sino el tipo está activo. Venta activa se hace acá, bien turca la onda. Por donde yo mire, costumbres. Mire, y otra, mirá, te agarré dos en un tiro, cómo se venden los cigarrillos, que es una de las naciones que más se fuma en el mundo. Se estima que más del 90% de las personas adultas fuman acá en Kosovo. Es de los países que sí, se lo ves en todos lados. Mira, remeras, 5 euros. 5 euros los pantalones, 5 euros, todo 5 euros. Por ahí ya veterinaria. Aprovechando que era veterinaria, ya le tocaba también la pastilla refuerzo para parásitos internos y externos. Hay cosa que esto no se puede saltar y esta le encanta. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Sí, nos encanta. Listo, Listo, se ya está. tragó el 3 meses más remedio. protegido. Bueno, estuvo bien, justa la parada por Prizren.
cortita. Lo necesario ahí para chusmear cómo es la ciudad más importante que hay acá en Kosovo. Y ahora toca avanzar hacia nuestros siguientes planes de viaje. Sí, vamos a agarrar para lo que es la montaña. Si tenías frío, Estaba pensando eso. vamos a subir un poquito más como para acentuar todo lo que vamos sintiendo, para sentirlo bien. Me pasarlo parece bien, me parece por bien. el cuerpo. Y vamos a hacer una curva importante en lo que es los planes de ruta de estos días, por lo que pasó en nuestra última caminata por las montañas. Después de 1 millón de caídas, yo creí que era invencible, yo lo creía eterno y no lo es. No, realmente se bancó Se bancó muchísimas. todo. La verdad que Pero cayó de una altura importante, atrapado entre las ramas y fue casi una destrucción total. sí. Por suerte, Pero para rodando por ahí no existen las destrucciones totales. si alguien se quiere bajar del equipo, no lo dejamos. No lo dejamos. Pedimos unas piezas como para ver si se puede reparar, pero dentro de la Unión Europea. Así que vamos a cambiar los planes de estos días, vamos a modificar la ruta, vamos a estar pasando por algunos lugares curiosos y vamos a por eso. Mirá lo que es este paisaje. Me está alucinando cómo pareciera que la nube brota desde el fondo del valle y se arma todo este tremendo paredón que ya no se ve absolutamente nada, salvo un poco de la montaña que todavía tiene nieve. ¿Y ahora? Ahora cargar agua. Me gustaría lavar un poquito de ropa, o sea, un toque. El agüita va a estar calentita, segura para las manos. Pero en estos países No, sí, hay toca. lavandería. No se consigue lavandería. Necesito. A ver. Estas son las medias de Yara de salir de trekking. Mentira, son las tuyas. No me vas a... Duras, un olor, un asco. Son tuyas. Por eso tuve que frenar porque era intolerable tantos días. Así me tienen, papá. A ver, pará. Qué sacrificado, un poco de Así agua. me tiene. A ver, Ettore, voy a sacudir tu habitación. Vamos a mover Vamos a mover los ácaros de un lado para el otro. un poquito, si no, vamos a dejarlos afuera. Sacudir la cucha. Por acá. Ahí está, baja. Ahí está, sé libre. Hemos andado por zonas... O sea, ¿cuánta nieve tuvimos este invierno? Demasiada, Demasiada para ser personas sin cadenas. demasiada. Quiero saber a qué altura estamos. Esto tiene que ser zona de esquí. ¿Viste algún cartel? Sí, acá en la zona hay un par de pistas de esquí buscando a ver si se podía dormir por acá, que no vamos a dormir por acá. Hay un par de pistas y en las cercanías hay un par de puntos, hay overlander, pero yo voto no aprovecharlos. No, esto está, o sea, está congelado. Las Y ramitas de los árboles están todas frisadas. nos encontramos a 1530 metros. O sea, habíamos arrancado en 1100, creo que era. Me parece que sí. O sea, hemos subido y acá todavía hay nieve. Vamos a abrir un poco porque, ya que estamos acá, disfrutemos este paisaje congelado.
Yo no sé si se llegan a ver, pero las ramas, como dice Guillo, están congeladas. Encontramos un supermercado, el primero en todo el recorrido por Kosovo, y se dice que es un país el más barato de Europa, así que vamos a ver qué tal están los precios. Chillet, ahí es, sí. No, Yendetia. 450 gramos de pan, 30 centavos de euro. Está barato. Sí. Algo muy curioso es que en cada una de las etiquetas encontramos la bandera de donde es procedente el producto. Tenemos, por ejemplo, Mole Gold, que estimo que serán estas, de Italia, Laker de Albania, bueno, obviamente Banane de Ecuador, no hay otro lugar del mundo. Y la quepe, que es germana, Quepe germana. ¿Cuánto está la quepe? 60 centavos. Oh, bien. Decente. ¿Qué más? A ver acá, ya, qué divertido ver la bandera. Bueno, Suni Gasosa, que es esta de acá abajo, es de acá de Kosovo. Estas bebidas que bueno, nosotros no consumimos, también de Kosovo. Otra de North Macedonia, Austria, Kosovo, Austria. Mira qué simpático el tipo. Como Muy buena ese dibujo. sí. Un macedonio bailando. ¿Cuánto sale? ¿Que es un kilo de té? No, 400 gramos. 400 gramos. Pero té premium. A mí me sigue pareciendo curioso esto de las etiquetas. O sea, fíjense, el pollo este llega de Brasil. Así 5. Si no, el pollo de Croacia, 5 euros. un buen pollo, está a 7. 5 euros el kilo. No, 3 el kilo. No queda. Qué cosas raras que hay acá, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dulce salado. Ah, parece que como que tiene una abeja. Así que. Dulce. Dulce. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Algo dulce. Porque Como tiene una masa abeja. embebida. Sí, yo también estimo que es dulce. Ay, sí, mira, tienes ahí la miel. Eso te pega, ¿sabes? Tía, ¿dónde se va la glucosa? De comer con precaución. Sí, sí, sí. Y estos son como el burek de carne, pero dulce también. Está todo embebido. Todo el almíbar embebido, miren. Así nos pasa siempre, ¿no? Que desde que estamos en los Balcanes, no entendemos el idioma, cambiamos de supermercado a cada rato o no hay supermercado, entonces te quedás mirando 200 horas ¿cómo se llama? La góndola, intentando calcular, sobrevivir, no sé. ¿Y por un avi? No sé qué es, a ver. Cos. Ay, O me da extra impresión. cos. ¿Qué será? ¿Como grasa? Yo creo que es como cuajada. No sé qué harán con cuajada. Es como... Ah, mira, puede ser como para comer. Como las galletitas. Qué linda esta etiqueta. Miren ahí como la vestimenta clásica, las vaquitas felices y la chica, bueno, supongamos que también, ¿no? Ahí viene. Empecé a decir.
gastados unos 32 euros, puedo decir que es una cifra para lo que compramos decente. Niveles Europa. Sí, pero es, o sea, los precios Sí, estaban más baratos. No sé si es el país más barato, ¿Qué haces, perro? pero ahí? sí es ¿Qué haces económico. ahí? Ay, ¿qué estabas haciendo, sinvergüenza? Qué frío que hace. Tengo inspector. Bueno, no te voy a hacer oler todo, o sea, traje cosas.